Buenos días, igual podemos empezar. Vamos a hacer este evento en castellano, aunque normalmente los hacemos en inglés en este centro, que es un centro pues, que tiene científicos de todo el mundo. Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a nuestros artista y científico invitado, Dora García, el artista, Premio Nacional de Artes Plásticas, y David Nogués Bravo, que es científico del Globe Institute de Copenhague. Los dos, la colaboración entre los dos, la interacción entre los dos ha resultado en la obra de arte de este año de CENIO Arte. Yo voy a aprovechar esta presentación de CENIO Arte para recordar lo que hemos hecho en esta iniciativa en el CENIO en los últimos años. CENIO Arte es una iniciativa que empieza ya hace bastantes años con la idea de transmitir la importancia de la ciencia a la sociedad a través del arte. Es una iniciativa que pretende fomentar la ciencia y pretende también fomentar el arte, puesto que va asociada a la creación de obra de arte nueva, y eso es algo que nos financia Fundación Banco Santander. Unas palabras acerca del CENIO para las personas que no estáis trabajando aquí. El CENIO es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Somos un centro monográfico de investigación del cáncer y estamos entre los mejores centros de investigación del mundo en cuanto al impacto de nuestros descubrimientos. Esto es un ranking, el ranking de SIMAGO, donde podéis ver que estamos entre los 10 primeros centros de investigación del cáncer, y en el ranking de una revista que se llama Nature, que es una revista muy importante, pues también estamos entre los 10 primeros. Nos dedicamos a hacer investigación, por lo tanto, pero tenemos este deseo realmente de contar la importancia de la investigación a la sociedad. Y en 2018 iniciamos CENIO Arte. La idea es que cada año se elige un gran campo de la ciencia y se invita a un artista y un científico que represente este gran campo para que se conozcan, interactúen y se pueda crear esta obra de arte nueva. Yo siempre cito a Susan Sontag, que ella decía que cada mes se podía crear un movimiento artístico nuevo solo con leer el Scientific American, que sería la investigación y ciencia. Creo que la gran ciencia puede inspirar al gran arte, y esto es el objetivo también de CENIO Arte. El primer año tuvimos a Eva Lotz como artista y a Margarita Salas como científica, y el tema fue los orígenes de la biología molecular. El primer año la comisaria fue Mireia Puigventós y a partir de ese año la comisaria fue Amparo Garrido. Amparo Garrido comisionó el primer CENIO Arte con Chema Madoz como artista, Ignacio Cirac como científico. El tema aquí fue la física cuántica. Esto se presentó en Arco, se presentó también en JazzMat, que es una feria paralela a Arco, y también lo presentamos en el CCCB de Barcelona, que coincidió con una exposición que se llamaba Cuántica, que había en este museo de Barcelona, bueno, Centro de Pensamiento de Arte de Barcelona más bien, y también lo presentamos allí. El siguiente año el tema fue los orígenes de la humanidad, toda nuestra especie. El científico fue Juan Luis Arzuaga, que como sabéis es un científico conocido internacionalmente por los descubrimientos que se han realizado en Atapuerca, y la artista fue Carmen Calvo. Esto se presenta como hoy estamos haciendo en el CENIO, se presentó en Arco, como podéis ver aquí, y hasta este año, digamos, estos fueron los actos que hacíamos, una presentación en el CENIO y una presentación en Arco. Pero en el año 2021 hay un salto importante, y ahora veréis por qué. En este año el tema fue el Big Data, o sea, el Big Data y la investigación. Nuestra científica fue Sarah Teichmann, que está en el Sanger Institute del Reino Unido. Es medalla de oro de la Organización Europea de Biología Molecular, es una científica top en el campo del Big Data. Y el artista fue Daniel Canogar, que como sabéis le gusta trabajar con datos para realizar sus obras. Y Daniel pues, hizo una obra que es una especie de biblioteca digital de los datos de la vida, que era el trabajo de Sarah Teichmann, que está haciendo un atlas digamos, de todos los datos de expresión de genes de las células humanas, ¿no? Y por primera vez, como digo, CENIO Arte tuvo un salto cuantitativo porque fuimos invitados a participar en Arco, no ya en una presentación como hasta el año 2020, sino a tener un stand en Arco. Y en ese stand presentamos los artistas que teníamos hasta el momento, y podéis ver una foto de nuestro primer stand en Arco que hemos mantenido desde entonces. El año 2022 la artista fue Susana Solano.
El tema fue las pandemias y el científico fue Pedro Luis Alonso, que bueno, pues, en ese momento era el director de malaria de la Organización Mundial de Salud, de la OMS, del Programa Global de Malaria. Susana viajó a Mozambique y, bueno, como resultado de esta interacción, pues generó una escultura que podéis ver ahí arriba, que se llama El mundo de las cosas. También se presentó en Arco y el año pasado la comisaria fue Marina Vargas, el artista fue Amparo Garrido, que hasta entonces había comisionado Cenio Arte, y la científica fue Liz Blackburn. El tema fue el efecto del estrés sobre nuestra salud. Liz Blackburn es premio Nobel por sus descubrimientos de los telómeros y de la actividad telomerasa, y Amparo pues, realizó un vídeo y varias fotografías que se presentaron en Arco. Aquí tenéis nuestro stand de Arco del año pasado. También nos invitaron a presentar el proyecto Cenio Arte 2023 en el Museo Guggenheim de Bilbao, donde fuimos a presentarlo. Y este año nuestra pareja son Dora García y David Nogués Bravo, y la pieza la podéis ver en el hall, que es una película que se llama Prólogo End, y que ahora hablaremos más de la pieza, y Juan de Nieves, que es el comisario de este año, nos hablará más de la pieza de Dora. Decir que Cenio Arte, gracias a un acuerdo con el Instituto Cervantes, ha itinerado por distintas ciudades en Estados Unidos. Ha estado en Nueva York, donde presentamos las obras de Cenio Arte. Con nosotros estuvo también Juan Luis Arzuaga, vino también a esta presentación. De allí nos fuimos esto es en el Instituto Cervantes de Nueva York, de ahí nos fuimos a Washington, a la antigua Casa del Embajador de España en Washington, que es un centro de exposiciones donde se presentó Cenio Arte. Aquí podéis ver la presentación en Washington. Vinieron representantes de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos también a esta presentación, y de ahí viajamos a Chicago, que ha sido el último sitio en Estados Unidos donde ha estado Cenio Arte. Las obras han llegado esta semana de vuelta a Madrid, están en el CENIO, en la sala de juntas, y irán a Varsovia, al Instituto Cervantes de Varsovia durante este año. Ya tenemos el acuerdo con el Instituto Cervantes y con la Embajada de España en Varsovia. La obra de Susana Solano está ahora mismo en Barcelona, en una exposición, una retrospectiva sobre Susana Solano en la Fundación Villa Casas. También estamos en contacto con otros centros europeos, como el CERN, el CEA en Francia, que están haciendo proyectos parecidos a nosotros, y pues estamos haciendo lobby para que se nos reconozca como instituciones que también tienen actividad cultural, de tal manera que podamos aplicar a proyectos europeos para esta difusión de actividades culturales desde centros de investigación como puedan ser el CERN, el CEA o el CENIO, y en esto estamos trabajando. Cada año hacemos un simposio asociado a Cenio Arte. Este año tengo el placer de deciros, y tenemos aquí un representante del Museo Thyssen-Bornemisza, que el simposio será mañana en el Museo Thyssen-Bornemisza. Estáis todos invitados a venir. Y, por supuesto, el tema del simposio, donde participarán Dora y participará David Nogués, es el arte y la ciencia y la ecología ante el cambio climático. El simposio está coordinado por Carlos Jiménez, que está aquí también presente. Muchas gracias, Carlos, por tu trabajo como coordinador de estos simposios. Este es el programa y espero que estéis mañana por allí, todos los que podáis. Y decir que no es la única actividad Cenio Arte que hacemos en relación a ciencia y arte. Tenemos unas residencias artísticas. El primer año fue este año pasado. La artista elegida para hacer la residencia fue Clara Montoya. Clara Montoya produjo una obra que se llama Ignota. Esto es en su estudio, pero la obra está ya expuesta a la entrada del CENIO, y se presentarán la obra de Dora y la obra de Clara en Arco. Esto es un diseño del pabellón que tendremos en Arco. Aparte, no está ya, pero hasta hace una semana estaba a la puerta del CENIO una escultura que se llama Intravenus de Marina Vargas. Tenemos el gran honor que nos había cedido al CENIO, tenemos el gran honor de que esta escultura es elegido por parte del National Museum of Women in the Arts en Washington para ser expuesta en Washington, y ha viajado a Washington y estará allí. O sea, nosotros estamos encantados de haber pues, sido un escalón, digamos, o un paso en el destino de esta obra tan maravillosa, y aquí podéis ver pues, cómo la empaquetaban para que viajara a Washington. Y termino aquí diciendo que también tenemos unos simposios de ciencia y filosofía. Ahí fue donde conocí a David
Nogués Bravo, que dio una magnífica charla sobre la pérdida de biodiversidad y de alguna manera eso también ha inspirado de alguna manera CENIO Arte de este año. Muchas gracias a todos y paso la palabra a Juan de Nieves, comisario de CENIO Arte 2024. Bueno, muchas gracias, María. Se me cae esto. ¿Se me escucha bien? Voy a guardar esto. Muchas gracias, María, por esta rápida presentación, pero verdaderamente intensa, de todo el trabajo que se ha hecho aquí y que se sigue haciendo en el CENIO desde hace ya 6 años, si no me equivoco. Para mí es un placer enorme estar hoy aquí, estrenándome de algún modo. Llevo un poquito menos de un año en el CENIO, pero este es mi primer CENIO Arte. Veo ahora a Amparo, soy su sucesor, digamos, en este cargo de la Oficina de Imagen Institucional y de los programas de CENIO Arte, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. La verdad es que es un placer trabajar en esta institución y con todos vosotros y vosotras, ¿no? Y para alguien que trabaja en el ámbito del arte, realmente es un estímulo muy grande de pronto aparecer en la escena, digamos, de la ciencia. Yo creo que es una posición envidiable y agradezco mucho poder estar trabajando aquí. Bueno, el motivo voy a tratar de ser breve. El motivo que nos reúne hoy aquí es la presentación de esta obra de CENIO Arte 2024, a cargo de Dora García y en colaboración con David Nogués Bravo. Recuerdo muy bien, no fue hace tanto realmente, el momento en el que, tras una, digamos, interlocución con María para decidir quiénes podían ser tanto el científico como el artista, bueno, pues yo creo que llegamos muy rápido a los nombres que hoy están aquí con nosotros. Nos pareció, o me pareció, que Dora García podía ser una artista importantísima para sumarse a la nómina de artistas que han trabajado ya aquí en los programas de CENIO Arte, y María pensó inmediatamente en David Nogués Bravo, ¿no? Que ya había estado aquí en el CENIO, por cierto, ¿no? Recuerdo muy bien ese momento. Me parece que fue en mayo, en el mes de mayo de 2023. Tuvimos una conversación Zoom, porque tanto David como Dora no viven en España. No fue fácil, digamos, tener esa reunión presencial. Y bueno, pues fue una reunión, digamos, de presentaciones, ¿no? Una reunión Zoom de presentaciones en las que, bueno, pues Dora por primera vez se encontró, y David por primera vez se encontró con Dora, ¿no? Y David empezó a hablar de las cuestiones sobre las que él trabaja, ¿no? Sobre el impacto del cambio climático, sobre las transformaciones de los ecosistemas. Y bueno, pues Dora escuchaba realmente este discurso de David. Yo creo que para Dora fue la primera introducción, de algún modo, o la primera invitación a trabajar sobre esta temática en aquel momento. Y yo creo, si no me equivoco, corrígeme, David, si no fue así, que bueno, pues se propuso de algún modo, puesto que el principio y la base, digamos, de CENIO Arte es la interlocución entre un artista y un científico, pues se propuso, quizás, ¿por qué no?, teniendo en cuenta que David vive en Copenhague y que Dora vive en Oslo, que por qué no una primera reunión podría ser, o una reunión, digamos, para poder hablar sobre estas cuestiones, que podía ser en Svalbard, en el archipiélago de Svalbard, ¿no? Muy cerca de ambos, ¿no? Yo creo que nos emocionamos todos con esta posibilidad de que ellos viajaran allí. Después hubo una delegación también del CENIO que viajó con ellos para ayudar en todo lo necesario. Y lo que en principio iba a ser una conversación, pues Dora empezó a trabajar. Dora es una artista, yo creo que trabaja de una manera casi como una obrera, de una gran intensidad y un gran trabajo y emoción y mucha intensidad en los proyectos que lleva adelante. Y empezó a pensar, yo creo, en la idea de que esta reunión realmente podía ser el inicio también de una filmación en Svalbard, ¿no? Sin saber muy bien
a dónde iba a conducir, digamos, esas imágenes que se iban a grabar en Svalbard, ¿no? Unos meses más tarde, este viaje se hizo posible en la segunda semana, si no recuerdo mal, de agosto, en plena estación, digamos, en donde las 24 horas de día vives en cualquier punto, digamos, de este archipiélago. En la localidad, digamos, donde empezó todo es Longyearbyen, que no se puede decir siquiera que sea la capital, digamos, de Svalbard, sino el asentamiento más importante de este enorme archipiélago. Y antes de llegar a Svalbard, realmente sí hubo por parte de Dora una gran comunicación con nosotros, con David y con las personas que muy pronto se consiguieron introducir, digamos, en el equipo para hacer esta grabación. Fundamentalmente un cámara que tuvimos la fortuna de conseguir en Svalbard, un lugar poblado por poquísima gente, pero que sin embargo hay una escuela de arte, y desde esta escuela de arte, que se llama Ártica, nos facilitaron el contacto de Tom, que no solamente es un cámara formidable, sino que además tenía todos los equipos, digamos, necesarios de filmación para que esto fuera un éxito, como veremos después en la película, ¿no? Dora nos pidió que invitáramos a su sonidista, Laszlo, con el que ha trabajado casi desde el principio de su carrera, o por lo menos lleva trabajando muchos años con él. El sonido era importantísimo, no solamente la imagen, sino el sonido también era importantísimo de que quedase registrado en estas jornadas de filmación, ¿no? Solamente cuando uno está allí, o cuando una está allí, se da cuenta. Yo creo que todos somos y todas somos conscientes del impacto del cambio climático, somos conscientes de las urgencias del cambio climático, pero cuando una pone el pie en el archipiélago de Svalbard, se da cuenta de que es una realidad que tiene un plazo, además digamos, de urgencia, ¿no? y de que las circunstancias se desencadenen con mucha celeridad, ¿no? Se filmaron durante varios días. Os estoy contando un poco el proceso para no poder después en el debate hablar de la película una vez que la veamos. No quiero tampoco hacer demasiado spoiler, aunque la gente que trabajamos en el arte no hablamos nunca de spoiler, porque las piezas que trabajan los artistas de una manera cinematográfica incurren, digamos, en otro tipo de narrativas, ¿no? Que no tienen esta cosa de no me cuentes el final, ¿no? Porque las narrativas son como muy diversas, ¿no? Por eso os estoy contando un poco, y ya voy a ir terminando, cuál fue el proceso de todo este tiempo de rodaje en Svalbard, el impacto que causó en ellos. Bueno, David es un lugar recurrente para él. David ha estado muchas veces ya, y de hecho cuando lo propuso en esa primera reunión, nos habló de que realmente Svalbard es un caso de estudio para él, ¿no? Por eso propuso comenzar esas conversaciones allí, ¿no? Bueno, fueron días muy intensos de rodaje, de ser conscientes del paisaje, de su inmensidad, de su sonido, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el resultado es esta película que se llama End, 2 prólogos. Puede que resulte un poco extraño, digamos, este título. Desde luego no tiene nada que ver con el cine comercial. Como decía antes, es una narrativa diferente, una narrativa otra, en la que hay diferentes bloques, ¿no? Un bloque que alude más, digamos, a la naturaleza, otro bloque que alude, digamos, a la realidad de ese cambio climático que está ahí amenazándonos ya, y que de algún modo representa, digamos, las declaraciones de David. Y otra parte, que es una parte más artística, que yo creo que la pregunta que hace la película al final es si esta parte, de algún modo artística, performativa, de una imaginación otra, puede conciliarse, lo hablábamos con María hace poco, puede conciliarse con la parte científica, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es que veamos la película y que después nos sentemos para debatir con los artistas, con María y conmigo mismo, ¿no? Agradecemos de nuevo vuestra presencia. Muchas gracias a todas las personas que nos están ayudando y que colaboran, por supuesto, en primer lugar con la Fundación Banco de Santander.
con el Museo Thyssen en este caso. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todas las personas que también colaboran en que este proyecto sea posible. Gracias a todas y a todos. ¿Qué es la biodiversidad y por qué es importante? La biodiversidad es básicamente la diversidad de genes, especies y ecosistemas en el planeta. Esta diversidad está conectada. Imaginaros un tapiz, los diferentes hilos conforman el tapiz. Lo que está pasando con la diversidad de la vida es que ese tapiz se está desgarrando. Imaginaros, la biodiversidad hace posible la polinización de los cultivos. La biodiversidad hace posible que tengamos agua y aire limpio. La biodiversidad hace posible que los ecosistemas sean mucho más resilientes a los cambios y a los impactos. La biodiversidad, en definitiva, es la forma que tenemos los humanos de progresar
y de vivir en sociedades sostenibles. Nos encontramos en el Ártico, en las islas de Svalbard. Este es uno de los rincones más insólitos de todo el planeta. Como podéis ver aquí, hay una maravillosa vida natural. Sin embargo, hay una realidad que debemos conocer. Esa realidad no solo afecta al Ártico, sino a todos los rincones, y es la pérdida de la biodiversidad, la diversidad biológica. Una de las cuestiones que más tenemos que tener en cuenta es que la pérdida de biodiversidad nos lleva al precipicio de una extinción masiva. Sin embargo, tenemos que tener esperanza. Los científicos tenemos hoy los datos, los métodos y las herramientas para entender qué es lo que va a pasar en el futuro y cómo podemos evitar la pérdida de diversidad biológica. Si no hacemos esto, estamos en camino hacia la sexta extinción masiva. Preguntas. Más cosas. ¿Pueden los humanos sobrevivir la sexta extinción masiva? No lo sé. ¿Podríamos los humanos resistir la sexta extinción masiva? Muy probablemente no. Dependemos del mundo natural para desarrollar nuestras sociedades. Dependemos del mundo natural para desarrollar nuestras sociedades. Sin la diversidad biológica, básicamente no tenemos el espacio de seguridad ambiental que ha permitido a los humanos desarrollar sus sociedades durante el Holoceno. Es de biodiversidad, pero también al descongelarse el permafrost aparecen especies que quedaron congeladas hace más de 40 años. Sí, claro, con el permafrost lo que vemos es nuevas especies de bacterias o de viruses. No sabemos muy bien qué es lo que nos van a traer. Hay animales muertos durante 50.000 años que están congelados en el permafrost, como los rinocerontes lanudos o los mamuts. Estos animales que ya no están con nosotros son testigos de lo que le pasa a la diversidad biológica cuando básicamente tenemos grandes cambios climáticos que se aceleran. Podemos evitar la sexta extinción masiva. Sí, estamos andando el camino que nos lleva al precipicio que nos pondría en la situación de la extinción. Pero sabemos cómo evitar los procesos de extinción masiva al que nos enfrentamos. Reducción del cambio climático, protección de especies y hábitats, cambios en las formas en las que nos gobernamos, consideraciones sobre el crecimiento sin límite, educación e investigación. Espero que no sea muy deprimente lo que estoy diciendo. Pero... Es deprimente. Es deprimente. Los impactos humanos en la diversidad biológica se pueden resumir en 5 factores. El cambio de usos del suelo, la sobrecaza y sobrepesca, la contaminación, el cambio climático y la introducción de especies invasivas. Aquí donde estamos en el Ártico es el cambio climático el factor que juega un papel preponderante. Desde las redes tróficas, desde la base de las redes tróficas, desde el fitoplancton hasta el oso polar, estos impactos se sienten. En el mar de Bering, que es la zona en la que rodea Svalbard, el clima se ha calentado 5 veces más que en el resto del planeta. El Ártico, por ejemplo, se ha calentado 2 veces más que el resto del planeta. Esto hace de Svalbard un sitio único para intentar entender qué va a pasar con otros ecosistemas al final del siglo. De una forma, Svalbard es un testigo único para los científicos para anticipar cuáles van a ser los efectos del cambio climático en la diversidad biológica. Hace
120.000 años en Svalbard había helechos y pinos, esto estaba completamente descongelado, ¿no? Hace 120.000 años, ahora sabemos que el Ártico se quedó sin hielo durante el verano. Desconozco cuál era la vegetación en ese momento en Svalbard, pero era un Ártico que posiblemente se va a parecer mucho al Ártico que vamos a conocer dentro de 30 o 40 años. Esto puede ayudar a entender un poco lo que va a pasar, ¿no? Lo que pasó Claro, en su momento. una parte del trabajo de los científicos es viajar al pasado para descubrir cómo la diversidad ha respondido a cambios ambientales en el pasado. Es una de las pocas formas que tenemos para entender o para anticipar qué es lo que va a pasar dentro de 30 o 40 años. Es algo que llamamos análogos. Buscamos análogos en la historia del planeta para intentar entender cómo la diversidad responde a diferentes presiones. Siempre es difícil predecir el futuro. Intentamos buscar los mejores análogos y después añadir aquellas condiciones que son diferentes para entender cuáles pueden ser las proyecciones de cambio en los próximos 50 años. Fundamentalmente el cambio que estamos viendo es provocado por la acción humana y la velocidad casi no tiene análogos en la historia del planeta de los últimos 120.000 años. Yo creo que no es una cuestión de entrar en pánico, el pánico no ayuda para nada. Lo que es una cuestión de entender cuáles son las acciones que nos pueden llevar a revertir el incremento de la temperatura y la velocidad a la que sucede y acciones para proteger el medio natural, que es el que básicamente nos da los cimientos para la vida humana. Desde ese punto de vista tenemos que no dejarnos estar atados por el pánico, sino tener la capacidad de desarrollar acciones y de pedir a nuestros líderes que se implementen esas acciones. ¿Qué efectos puede tener ese Bueno, deshielo? La pérdida de hielo ártico, tenemos que pensar, el Ártico es como un regulador del clima a nivel global. Lo que pasa en el Ártico influye en grandes partes del planeta. La disminución de hielo ártico, dentro del ejemplo de 50 años, 60 años, va a conllevar, por ejemplo, subidas del nivel del mar. Eso va a afectar no solo a la biodiversidad de las costas, sino a las comunidades humanas que viven en las costas. Los impactos en las zonas costeras del mundo serían altamente significativos. Catastróficos. Catastróficos depende de si te has podido adaptar o no para ese momento. Está en nuestras manos. Si lo conseguiremos o no, es difícil desde el ámbito científico saber, pero sabemos cuáles van a ser los impactos directos del Ártico a nivel global cuando viene al aumento de los niveles del mar y a cuántos millones de personas puede afectar. Pero a estas alturas, 2023, se podría afirmar que ya el deshielo del Ártico es irreversible. No. El Ártico es un centro caliente de la geopolítica mundial. Pensemos en el Ártico como una de las últimas zonas por explotar. Y bueno, pues muchos países evidentemente van a tener unos intereses muy fuertes en estar presentes de una forma u otra. Hay estimas económicas que consideran que si seguimos destruyendo la biodiversidad, a partir del año 2030 el coste económico anual global de la pérdida de biodiversidad va a ser cercano a los 3 trillones de dólares. Para poner eso en perspectiva, 3 trillones de dólares al año es el doble del Producto Interior Bruto español. Por lo tanto, tenemos que considerar que proteger el medio natural no es solo proteger los animales y las plantas, los valores culturales y éticos que pueden tener o sus valores ecológicos. Estamos también hablando de dinero. Una naturaleza sana es una naturaleza que nos ahorra dinero a nuestras sociedades.
Así es. Yo creo que hay que escuchar más a los científicos, pero una cosa que me preocupa incluso más que eso es que el ciudadano medio tiene una falta muy importante de entender lo que es el método científico. Eso lleva a no creer mucho en los resultados de la ciencia. Creo que en las escuelas, en los institutos, tenemos que volver a cosas muy básicas. ¿Qué es el método científico? Porque si no, el ciudadano medio acaba confundiendo las opiniones con los hechos científicos. Y para ellos es muy difícil entender qué es real y qué es no. Cuando en Estados Unidos nos enseña evolución en las escuelas, no solo la cuestión de la evolución, es un ataque frontal al método científico, que es el que nos ha ayudado a tener unas sociedades en las que hoy en día las personas pueden vivir 3 o 4 veces más en mejores condiciones que hace solo un siglo y medio. Desde ese punto de vista, de nuevo, lo voy a decir, la educación me parece fundamental. La inversión pública y la inversión privada en educación. Eso tendría que ser una máxima en cualquier país que quiera entender que el desarrollo de la sociedad no puede ir en contra del medio natural. No, bueno, los gobiernos de sabios, mientras sean elegidos por los ciudadanos, a mí lo que me gustaría es que hubiera un pueblo de sabios, una sociedad de sabios, en el que el conocimiento científico basado en los hechos nos llevara a tomar las decisiones adecuadas. De un pueblo de sabios solo puede salir un gobierno de sabios. De un pueblo de necios, lo más probable es que solo salga un gobierno de necios. Bueno. Memormi, till thousands, till that is one. Bus of the Lee. Bus of the Lee. Memormi. Far calls, coming far, end here. Us then, Finn again, take, bus of the Lee, memormi, till thousands the lips, the keys to given, away alone, alas, love, alone thee. And it's old and old it's sad and old it's sad and weary. I go back to you, my cold father, my cold mad father, my cold mad fairy father, till the near sight of the mere size of him. The moils and moils of it, monanoning. Makes me see silt, salt,
sick, and I rush my only into your arms. I see them rising. Save me from those terrible prongs. 2 more, 2 Mormons more. And it's old, and it's old and old. It's sad and old. It's sad and weary. I go back to you, my cold father, my cold mad father, my cold mad fairy father, till the near sight of the mere size of him, the moils and the moils of it, monanoning, makes me see silt salt sick, and I rush, my only, into your arms. I see them rising. Save me from those terrible prongs. 2 more, 2 Mormons more. So, Avlaval, my leaves have drifted from me. All but one cling still. I'll bear it on me to remind me of. My leaves have drifted from me, all but one cling still. I'll bear it on me to remind me of. Ulf, so soft this morning hours, yes. Carry me along, Taddy, like you done through the toy fair. If I seen him bearing down on me now under widespread wings, like he'd come from archangels, I think I'd die down over his feet. I think I'd die down over his feet, humbly dumbly, only to wash up. Yes, Tid, there's where. First we pass through grass, be hush the bush too. Wish a gull gulls, far calls, coming far, and here. My leaves have drifted from me, all but one cling still. I'll bear it on me to remind me of. Ulf, so soft these morning hours, yes, carry me along, Taddy, like you'd done through the toy fair. If I seen him bearing down on me now under widespread wings, like he'd come from archangels. If I seen him bearing down on me now, if I seen him bearing down on me now under widespread wings, like he'd come from archangels, I think I'd die down over his feet, humbly dumbly, only to wash up. Yes, Tid, there's where. First we pass through grass, be hushed the bush too. Wish a gull gulls, far calls, coming far, and hear us then, Finnegan, take bus of the lee, mememore me, till thousands thee, lips, the keys to, given, away alone, a last, a loved, along the. And it's old and old, it's sad and old, it's sad and weary, and I go back to you, my cold father, my cold mad father, my cold mad fairy father, till near sight of the mere size of him, the moils and moils of it, monanoning, makes me silt, salt stick, salt sick, sea silt salt sick, sea silt salt sick, and I rush my only into your arms. I see them rising, save me from those terrible prongs. 2 more, 2 Mormons more. So Avelaval. My leaves have drifted from me, all but one cling still. I'll bear it on me to remind me of. Ulf, so soft these morning hours. Yes, carry me along, Taddy, like you'd done through the toy fair. If I seen him bearing down on me now under widespread wings, like he'd come from archangels, I think I'd die down over his feet,
humbly dumbly, only to wash up. Yes, Tid, there's where. First, we pass through grass, behush the bush, behush the bush. Two, okay. Carry me along, Taddy, like you done through the toy fair. If I'd seen him bearing down on me now under widespread wings, like he'd come from archangels, I think I'd die down over his feet, humbly dumbly, only to wash up. Yes, Tid, there's where. First, we pass through grass, behush the bush too. Wish a gull, gulls, far calls, coming far, and here. Us then, fin again, take, bus of the lee, memor me, till thousands, till that is bus of the lee, bus of the lee. Memor. Far calls, coming far, and here. Us then, fin again, take, bus of the lee, memor me, till thousands the lips, the keys to given, away alone, alas, love along thee. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. No sé si lo expresé antes como tenía que hacerlo. Muchísimas gracias, por supuesto, por vuestro trabajo. Muchas gracias, David, por colaborar de esta manera con nosotros para este proyecto. Y Dora, obviamente, gracias por tu trabajo, por todo el tiempo que le has dedicado a este proyecto, por asumir incluso muchos aspectos de esta película que normalmente pues cedes, digamos, a otras personas, a otros profesionales. Has hecho la edición, la producción, la postproducción, los subtítulos. Entonces te agradecemos muchísimo que te hayas entregado de esta manera para esta pieza. Nosotros estamos muy orgullosos verdaderamente de tenerte como en esta nómina de artistas de Cenio Arte, ¿no? Bueno, deciros que este libro, obviamente, este librito está aquí para todas vosotras y vosotros, y lo podéis recoger cuando queráis, ahora la salida, ¿no? Bueno, podríamos estar mucho tiempo. La verdad es que es una película que, a pesar de que es una película corta, que a medida que la ves, yo ahora viéndola de nuevo, me han surgido como muchas preguntas, muchas cuestiones, y me da la sensación de que esto tiene que ver un poco, que es casi algo intencionado por parte de Dora, que ha trabajado además tanto sobre la obra de Joyce y sobre una especie como de interpretación infinita de algunos de sus trabajos y de algunos de sus libros, ¿no? Vamos a tratar de desmenuzar un poco algunas de las claves o algunas de las cuestiones que se plantean en esta película. Pero me gustaría empezar con David, sobre todo porque lo veo ahí despistado y entonces lo quiero pillar. David, tienes ahí ahí, Dora, tienes ahí tu micro. No, está ahí, tienes ahí uno. Entonces, bueno, a ver, está clarísimo que esta película está dividida como en dos partes, ¿no? Aunque yo diría que hay casi como tres partes, ¿no? Una es el escenario, la otra es la parte, digamos, en la que aparece, digamos, el discurso de David, y esta tercera parte que es un poco más complicada y que trataremos de desentrañar también con Dora. David, ¿qué es un macroecólogo? ¿Es un macroecólogo? Bueno, pues digamos que somos ecólogos, pero que no miramos a la diversidad de la vida en un solo sitio, sino que intentamos tener una visión global de por qué hay unas especies en unos sitios y no en otros, cómo funcionan los ecosistemas. Y es una subdisciplina dentro de la ecología que se ha hecho bastante influyente en los últimos 30 años, sobre todo como un proceso de entender que el planeta es un sistema que está conectado.
en el que lo que pasa en Perú puede acabar influyendo en el Ártico, por ejemplo, ¿no? Cuando yo era un estudiante de doctorado hace 30 años, tuve la posibilidad de leer un artículo que se había publicado unos 10 años antes, en el que los científicos en ese trabajo encontraron por primera vez algo que se llama teleconexión. Las poblaciones de renos en el Ártico estaban respondiendo a los impulsos del niño. Esa forma de tener datos que nos ayudan a entender que el planeta es una conexión de diferentes sistemas, a mí me iluminó bastante como estudiante, ¿no? Y me dijo, no quiero ser un ecólogo clásico de estudiar siempre un sistema en un sitio, quiero tener una visión global de estos procesos. De hecho, el artículo se publicó en la revista Nature en el 93. La persona que lo publicó fue la persona que me invitó a mí a Svalbard por primera vez hace 10 años. Y bueno, es un poco para mí, fue un momento muy sentimental también volver a Svalbard, porque mi amigo Metz murió allí 2 años antes de que fuéramos nosotros, que fue la persona que un poco me enseñó también la pasión por el Ártico y a entender muchas cosas, ¿no? Y fue un momento también muy emocional de estar allí y de recordar a Metz y de seguir sus pasos como científico, ¿no? Siempre hay científicos que te iluminan, te hacen cambiar, ¿no? Yo digo, los buenos científicos son aquellos que nos hacen entender las cosas de una forma diferente. Y bueno, para mí ese trabajo de Metz y entender que la macroecología es una forma de entender el mundo que, bueno, que no se había hecho antes, ¿no? Una escala global. Y eso es un poco lo que la macroecología trata de entender. Como el planeta como un sistema global que está conectado, digamos. Como un sistema global, pero también en el tiempo, ¿no? Yo no sé si te lo escuché decir a ti, o lo he leído, me lo estoy inventando, que un macroecólogo tiene una película desde el inicio hasta el presente, ¿no? Prácticamente, ¿no? Del planeta. Así es. Una de las formas que tenemos de entender o de hacer modelos para decir, bueno, qué puede pasar la biodiversidad en 30 años, es un poco viajar al pasado, buscar archivos históricos en los suelos, en los glaciares, cómo ha respondido la diversidad a cambios climáticos, a impactos humanos en el pasado. Es un poco esta recogida de datos, nos ayuda a poner esos datos en modelos matemáticos que nos hacen tener la posibilidad de hacer predicciones para dentro de 30, 40 años, ¿no? Pero son predicciones que son validadas con el pasado, con datos de campos reales, claro. En la película, claro, a veces es muy difícil para mí decir qué va a pasar dentro de 50 años, 100 años, porque hacer predicciones sigue siendo una cosa muy complicada, ¿no? Y entonces un poco te encuentras como científico en ese brete de intentar explicar qué es la incertidumbre, ¿no? Que, bueno, María también conoce muy bien cuáles son las incertidumbres en los análisis, ¿no? Es una de las partes más difíciles a los que nos enfrentamos, ¿no? El concepto de incertidumbre, de cómo comunico los resultados de mis modelos sin que suene del que yo tengo la verdad absoluta y sé lo que va a pasar en 50 años, ¿no? Entonces, un poco esa dicotomía de los científicos que nos dedicamos a predecir el futuro siempre está allí, cómo comunicamos estos datos, ¿no? Y haciendo que la gente entienda que hay una incertidumbre en las predicciones que podemos hacer. Hay, en esta película muy larga, hay fundidos en negro largos también. En esta película de la evolución. Sí, no. No en esta, no en esta, esta sino no. en la... Hay algunos fundidos, pero son bastante más cortos de los que tenemos. Y hay partes de la historia de la humanidad o del planeta de los que seguimos teniendo, bueno, no muchos datos, ¿no? Una de las formas que en el Ártico, en los desiertos, ahí somos capaces de encontrar cosas, porque no se difuminan con el paso del tiempo. En las selvas, en las zonas tropicales, es más difícil para nosotros encontrar fósiles o otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos de nuestra historia como especie que se conocen más
y otras que se conocen menos o de los que tenemos solo pasajes, bueno, que están aún sin definir del todo, ¿no? Mm. Sabemos por la genética que hace 75.000 años había solo quizás 2.000 o 3.000 seres humanos en el planeta. Pero no sabemos en qué contexto pasó, cómo no nos extinguimos en ese momento. Sabemos lo que pasó, sabemos que había muy pocos, ¿no? Ujú. Entonces, un poco el ser científico del pasado para predecir el futuro es como trabajar con puzzles, en el que tú tienes algunas piezas y las otras tienes que inferir por modelos, básicamente. Y bueno, eso creo que es en muchas ramas, ¿no? de la ciencia, que trabajamos con puzzles Mm. y tenemos que hacer las interpretaciones que pensamos que son las más precisas. Pero bueno, siempre tenemos esa incertidumbre en los resultados, ¿no? El científico, siempre digo, el científico no es solo el que encuentra la respuesta, sino también las preguntas. Las preguntas a veces son tan importantes como las respuestas, ¿o no hay? En un momento de la película, ahora ya sí estoy en esta película, Dora, David dice, hay que escuchar más a los científicos. Dora, ¿crees que hay que escuchar también más a los pensadores? Y los artistas están dentro, digamos, de ese grupo, de ese amplio grupo en el que de personas que piensan y que puede haber artistas, cineastas, personas que se dedican al teatro, personas que escriben, filósofos. Pues hombre, yo creo que no a todos. Hay que escuchar a aquellos que a ti te parezca que... O sea, quiere decir que la capacidad crítica no se puede abandonar nunca, ¿no? Y hay personas que pueden ayudarte en lo que piensan y otros que no. O sea, yo estoy muy de acuerdo con David en la idea de la educación. Es fundamental crear personas que son pensadores más allá que personas, mejor que, que crear personas que escuchen a los pensadores, ¿no? Porque no todos a los que se les da una plataforma para hablar merecen ser escuchados. Sí, pero la cuestión del cambio climático es parece como patrimonio, obviamente, o pensamos desde una lógica del pensamiento, que es un rol que deben de tener, digamos, los científicos. Los científicos nos deben de comunicar sobre las amenazas, digamos, del cambio climático, ¿no? La pregunta realmente era, desde otras perspectivas del pensamiento, ¿se pueden aportar a esas personas, obviamente, que interesan cuestiones sobre esto? Desde la política, pero desde la política, desde la filosofía política, etcétera. Dora. Pues la verdad es que no lo sé. Yo estaba pensando ahora mismo en Greta Thunberg. Y está, pues a los científicos llevan décadas desgañetándose sobre el cambio climático sin que les hagan demasiado caso. Recuerdo conversaciones con mis estudiantes en Oslo en las que digo, bueno, es que, claro, por lo menos aquí hay un gobierno, en Oslo se supone que es un gobierno de izquierdas, en Noruega se supone que es un gobierno de izquierdas, y dice, bueno, aquí hay un gobierno de izquierdas porque las verdades los gobiernos de derechas no hacen nada. Y me decían, bueno, los de izquierdas tampoco hacen nada. O sea, ni los de derechas ni los de izquierdas. Entonces, pues es un poco como en tantas otras cuestiones, es un poco estar gritando a nada, ¿no? Porque te das cuenta que en realidad lo que realmente prima siempre son los intereses económicos, incluso, o sea, esta idea de que el capitalismo odia a todo el mundo, ¿no? Eh, Sería también, como dice David, incluso siendo súper egoísta y pensando solo en tu beneficio, pues sería mucho más inteligente el prestar atención a estas cuestiones, ¿no? Pero no es inteligente, ¿no? Les da igual. Se trata de digamos, el conseguir un beneficio máximo lo más rápido posible, ¿no? Y entonces, pues Greta Thunberg, que se había convertido en un poco de icono pop, pues ha sido suficiente que se ponga un pañuelo palestino para que todo el mundo haya dejado de escucharla, ¿no? O sea que así es como funciona. Entonces, pues la verdad no lo sé. Yo no creo quiero decir, las voces que tenían que ser escuchadas llevan gritando un montón de décadas, no las escucha nadie. Dora, ¿por qué también en esta película, pero sobre todo digamos, en el corpus de tu trabajo, ¿por qué Joyce? ¿Y qué es el Finnegan's Wake? Es que me preguntas unas cosas. Bueno, Eso. es que esta película, la mitad de esta película, Bueno, hay un cambio, digamos, como muy evidente entre la parte que se dedica a la ciencia y cómo se expresa
la cuestión del cambio climático y de pronto aparece alguien que está aprendiendo de memoria un texto Sí. muy difícil de Joyce, que es el Feeling as Wake, o la última página del Feeling as Wake. Pero hay una cosa que yo creo que es clara, o sea, en la enormidad de la tarea, digamos, de lo que es entender y prepararse para el cambio climático, es una cosa tan inmensa, o hablar de ello, es una cosa tan inmensa que yo pensé que solamente me podía acercar a ella con prólogos, ¿no? Habría que hacer prólogos infinitos para llegar para acercar un poco ese inmenso territorio que cuesta, bueno, pues eso, entenderlo, todas las implicaciones que tiene, ¿no? Porque también tiene implicaciones culturales, etcétera. Entonces, pues, como yo ya había trabajado, llevo mucho tiempo trabajando en ese texto de Finnegan's Wake, que es una historia del mundo, porque Finnegan's Wake es una historia del mundo y es una explosión del lenguaje, pues entonces yo me acordé nunca se me ha olvidado, que el final de Finnegan's Wake, que acaba en medio de una frase, porque la segunda parte de la frase es el principio, o sea, que está pensado con esa idea del texto circular, pues es la muerte del personaje femenino, y el personaje femenino es a la vez, porque es un texto, como se diría ahora, más que humano, el personaje femenino es el río, es el agua, es el mar, y todo eso, entonces pues es el de la desembocadura, y hemos estado filmando desembocaduras todo el rato en Svalbard, pues entonces esa idea, ¿no?, de ligar lo que es el fin del mundo, aunque no sea el fin del mundo, porque como dice Pablo Martínez en el texto, había un mundo antes de los humanos y habrá un mundo después de ellos, pues el mundo nuestro se acabará, y ligar eso a lo que puede ser el final de una vida humana, lo que puede ser la idea de la memoria, la idea de que mientras haya memoria habrá mundo, y cuando ya no haya más memoria, pues ya no lo habrá. Porque también hay el famoso proverbio árabe que dice que el fin del mundo será el día que yo me muera, porque para mí ya no habrá más mundo, ¿no? Entonces, pues hay evidentemente, y bueno, pues eso aparece todo en el libro, y entonces Mette Edvardsen, que es una artista coreógrafa que tiene como práctica también la memorización de libros, tiene esta obra, pues entonces pues yo la propuse empezar una colaboración, que es un prólogo, como digo, porque no puede, o sea, no llega a una conclusión, ¿no? Simplemente otra manera de acercarse, y entonces pensé que eso le daba como una diversidad a la película, pues que hacía falta, ¿no? Para no quedarse solamente bueno, pues como en la catástrofe, ¿no? Espero que no sea muy deprimente lo que estoy diciendo, ¿no? Pues como para dejar un poco como también podemos mirarlo de esta otra manera. Me resulta curioso, bueno, María, interven cuando quieras. No, a mí también me gustaría saber un poco, tú eres una científica, no eres una experta propiamente dicha en cambio climático, pero eres una científica, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuáles eran un poco, tú crees, las expectativas que teníamos y cómo has visto esta película claramente dividida? Porque lo hablamos en algún momento, ¿no? Cómo de algún modo había una convivencia ahí entre ciencia y arte, de algún modo, ¿no? Que no sabíamos si se llegaban a cruzar verdaderamente, ¿no? Bueno, lo primero, desde luego, agradecer a David y a Dora, ya lo he dicho antes, pero me reitero. Decir que Cineoarte está centrado en lo que considero grandes temas de la ciencia. Creo que uno de los grandes temas de la ciencia ahora mismo es el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Entiendo como gran tema de la ciencia algo que afecta realmente, que es decisivo en el futuro de la humanidad, pero no solo de la humanidad, sino de todas las especies, digamos, que hay ahora mismo en el planeta. Y yo lo he dicho antes, escuché a David Nogués Bravo en una conferencia aquí en el CENIO, en un simposio de ciencia y filosofía. Creo que es muy importante el pensamiento científico y filosófico. Y realmente yo creo que en esta charla de David me di cuenta realmente de que el cambio climático no solo va a afectar a lo que parece obvio, ¿no?, a la pérdida de biodiversidad, etcétera, va a afectar a la pérdida de belleza, va a afectar a la pérdida de posibilidades para desarrollar fármacos contra el cáncer, va a afectar, no sé, David puso una rueda que yo me quedé impresionada de todas las cosas que se van a ver afectadas por el cambio climático. Entonces me pareció un tema de una severidad, de una importancia tal, que me parecía importante que Cineoarte 2024 pues, fuera dedicado a este tema. En cuanto a la obra de Dora, pues máximo respeto, es una artista, es lo que ha
lo que ha producido. Tengo que decir que la parte del final me resultó casi como un mantra. Yo cuando vi la película, la segunda parte para mí fue una especie de entrar en un estado de pensamiento un poco pues, repetitivo, meditativo, si quieres, ¿no? Aparte de la correlación más obvia que ha dicho Dora, de la escena final de Finnegan's Wake y de la muerte de la protagonista, etcétera, del río que va al mar, ¿no? Que coincide con las imágenes, ¿no? Del deshielo, etcétera. Tiene algo de mantra que a mí me gustó mucho, tengo que decirte, ¿no, Dora? Esa parte. También me parece que hay como una especie como de intercambio casi de roles, ¿no? Porque la performer es muy seria y el científico es un tipo muy próximo, ¿no? A mí me ha llamado mucho ahora viéndola Es especialmente. verdad, parece como que aquí ¿Sí? la ciencia parece más fácil Sí, que el arte, ¿no? efectivamente, pero me he dado cuenta ahora, más que otras veces que he visto la película, que la científica, la performer, habla seriamente, está memorizando ese texto. El lenguaje obviamente es muy difícil, no es un inglés, es esta especie como de variaciones de la lengua que desde luego en el Finnegan's Wake está plagada y por eso es imposible de traducir, aunque también tengo que decirte que hay ciertas traducciones que son muy interesantes de leer, ¿no? Por lo menos en algunos fragmentos, y sobre todo cuando comparas cómo lo traducen en castellano, cómo lo traducen en italiano, cómo lo traducen en portugués, yo creo que se llega casi como una especie de interpretación más clara, ¿no? Bueno, la performance está seria, se suda, y el científico se ríe, y es muy próximo, ¿no? O sea, me ha llamado mucho la atención, ¿no? El lenguaje es fluido, coherente. Creo que hay algo aquí, creo que en esta especie como de roles muy diferenciados hay una cierta tensión que me parece que es parte del interés de la película. Pero yo creo que Sí, igual quizás, puede haber preguntas. claro, es que Me tenemos parece más además, interesante esto. tenemos 15 minutos y me gustaría que vosotras, Amparo ya quiere hablar. Estaba pensando a ver cómo ponerle palabras. Es difícil, a ver, voy a intentarlo, ¿eh? Quizás no me voy a expresar bien, pero he sentido una provocación. Lo que me ha gustado de la pieza es que me ha parecido una gran provocación, porque hay tanta diferencia entre el científico y el artista. Es decir, me parece que estaba viendo ahora la gráfica de Underbau, los dos nombres, uno arriba, otro abajo. Es que es un corte a cuchillo. O sea, es que no te pueden meter otro golpe más duro que en esta película, donde claramente está el mundo, diría, está el científico, sí, que está un poco, perdón, pero yo lo encuentro, es que está demasiado relajado, es que está tranquilo, Bueno, es cómodo, que es hablando. una persona muy Sí, pero relajada, ¿eh? perdona, No, el es que- director decide dónde corta y dónde no corta, y si deja que se vea que aplaude o si deja que pasa el avión, no sé. Hay algo un poco tontín, entre comillas, que hace al científico un poco caricaturesco, por un lado. Y luego, por otra parte, está toda esta otra parte tan onírica, es como el mundo de las luces y el mundo de las sombras, ¿no? El día y la noche, ¿no? Es la ciencia y el arte, más divididos jamás que nunca en la vida, porque toda esta otra el segundo prólogo es una cosa tan onírica, es como un sueño, una pesadilla, una cosa hipersubjetiva, tan profundamente personal. Que no sé, me he quedado, o sea, estoy todavía pensando, no sé, lo he vivido como una provocación y no me molesta, es decir, me parece que es un acierto, pero sí que he de decir que cuando le he oído hablar a Dora, cuando ha contado esto de Greta Thunberg, la verdad es que tiene razón. Es que, es verdad que hace mucho tiempo que se está diciendo lo del cambio climático y la gente se lo pasa por el forro. O sea, es que no va a ninguna parte, no sé, eso por lo visto no está sirviendo. ¿Qué hay que hacer para que sirva, no?
Y otra cosa también muy interesante es el tema económico. Es que estoy también totalmente de acuerdo con lo que dice Dora. Es que aquí lo que manda es el dinero, como siempre, para todo, hasta para poner los subtítulos, para poner si contrato o no contrato un editor. Todo es un tema de dinero, absolutamente. O sea, yo así lo pienso, así lo siento y así lo vivo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, este es un tema es un melón tan grande que es muy difícil abordarlo, cortarlo, abrirlo. ¿Qué cuentas? ¿Por dónde empiezas? O sea, lo puedes mirar desde tantos sitios. Perdón, me estoy ya yendo un poco por las ramas, pero bueno, espero que mi comentario, por supuesto positivo, aunque muy, ¿cómo se dice? Aunque yo me emociono mucho, pues no sé, pueda servir para empezar un diálogo, para compartir por lo menos lo que he sentido. ¿Alguien quiere el micrófono? Bueno, pero No, estaría yo voy a bien contestar porque antes. es algo que, como en todas las cosas que yo he hecho antes, para mí es muy importante el reflejar las circunstancias del rodaje, ¿no? Porque, bueno, pues porque eso es lo que determina, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, hubiera sido pues no sé, trabajar para Televisión Española y estuviera entrevistando a David en Svalbard, pues entonces, bueno, la verdad es que tampoco había, quiero decir, todos los planos son así, o sea, quiero decir que no había ninguno que dijeras, bueno, es que aquí no hace ningún error, porque no había esa posibilidad, no sé, David había elegido los diferentes puntos, estábamos hablando, hacía viento, hacía frío, éramos muchos, entonces pues tampoco teníamos la posibilidad, no podíamos volver a repetir, entonces pues lo que teníamos era lo que teníamos, que por otra parte yo estaba muy contenta con lo que teníamos, pero también había una circunstancia y es que éramos bastantes en el set, digamos, por una cosa bastante curiosa, y es porque en Svalbard no puede cada uno marcharse por donde le dé la gana, sino que tienes que estar pendiente de un guía que tiene un rifle, porque se supone que hay osos por todas partes, y entonces tú no puedes decir, bueno, yo hoy me voy a dar un paseo por ahí, nos vemos a tal hora, no, tenemos que estar todo el rato todos juntos, y el tipo que tenía el rifle era cámara también, ¿no? Con lo cual tenía la cámara y luego tenía el rifle, o sea que era hubiera estado bien, pero no lo hicimos, que alguien estuviera grabando a nosotros mientras grabábamos, ¿no? Porque era bastante curioso. Entonces, pues de manera, como estábamos todos ahí juntos, pues era inevitable que cada vez después de que él hablaba, pues había preguntas de todos los que estábamos allí, que aparecen mencionados en los créditos. Entonces, pues a mí, desde el principio, cuando me puse a mirar lo que habíamos grabado, lo que me interesaba mucho eran las preguntas, ¿no? Las que a veces se entendía bien, a veces no se entendían, porque lo único que tenía micrófono era David, y a mí me interesaba mucho cómo él, porque yo creo que realmente el papel que tiene David en la película es el de divulgador, o sea, es un científico, pero es que se está dirigiendo a alguien. Él quiere hablar no solamente a los 5 que estamos allí detrás, sino también a vosotros, a todos los que ven la película. Se trata de, y tú decías que era muy importante esa divulgación de algo que bueno, pues eso, que lleva un montón de tiempo gritándose, pero toda ocasión es buena para explicar exactamente lo que es y lo que está ocurriendo, y cómo es mucho más complicado de decir que va a hacer mucho calor. Hay muchas más cosas aparte de eso. Entonces, pues eso era importante para mí, y por eso, y también pues el que pase un avión, o sea, que esté hablando y que pase un avión. No teníamos otros sitios en donde había un montón de otras cosas que pasaban, pero me hacía interesante pues eso, que se pare porque hay un avión, que esté mirando el paisaje, pues todas esas cosas a mí me gustan, porque te alejan, digamos, de lo que sería un documental convencional. Y luego en el caso de Mette Barsen, pues ella no quiere divulgar nada. Ella está memorizando. Entonces, pues es realmente una actitud completamente diferente. Y yo en realidad, la primera versión del montaje era solo David. Y a mí pues se me cogía un poco el corazón, porque pensaba, no, esto necesita como otro punto de vista, porque si no, ¿cómo decirlo? No da idea de lo inmenso que es la cosa, ¿no? Y eso también es muy importante decir, que son súper importantes las tomas del paisaje, que antes de que empiece David esté la aproximación al glaciar, y cuando acaba David esté el distanciamiento del glaciar, y luego de igual manera al final del otro, pues como que se vuelven a unir con esas tomas de la montaña en Svalbard, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas pues son como los elementos que había que juntar. María.
Sí, no, un poco contestando a Amparo, yo la primera vez que veo la película pienso lo mismo, digo, bueno, esto parece como invisible, hay dos partes invisibles, pero después realmente creo que tiene muchas lecturas, que puedes hacer muchas lecturas. Una lectura que a mí me gusta es la ciencia es transparente, es clara, el mensaje es claro y diáfano, el arte es algo mucho más personal, más onírico, más difícil de explicar. Y bueno, pues esa es una lectura con la que yo me quedé, por ejemplo. ¿Alguna? Mira, hay varias preguntas. Juan Ángel. Ah, Yo solo quería decir que cuando vi la primera vez el trabajo de Dora, la reflexión sobre Joyce y bueno, y el mundo natural, ¿no? Esa idea del ciclo de la vida, y lo acaba de decir Dora, las especies vienen al planeta y se extinguen, ¿no? La vida media de una especie en el planeta de mamíferos es 1 millón de años. Nosotros hemos vivido ya 300.000 años. Como dice Dora, algún día nuestra especie será ese río que, bueno, se acaba, ¿no? Pero eso no dice que se acabe el planeta ni la vida. Habrá otras vidas y otros planetas, ¿no? Y entonces yo cuando vi bueno, que Dora trajo a Joyce y Finnegan y toda esa parte final, bueno, eso es lo que me hizo pensar, ¿no? Esa reflexión sobre que la vida es un continuo que cambia constantemente, ¿eh? Que no sea lo mismo, estemos nosotros o no, pero que va a seguir ahí, ¿no? Y a lo mejor la memoria de nuestra vida se pierde, puede ser. Pero bueno, la vida como tal seguirá, ¿no? Igual que hubo dinosaurios en el pasado y estamos aquí nosotros, pues habrá otras especies cuando ya no estemos. Muy buenos días. Bueno, a mí me ha encantado la película. Me parece... yo no veo una diferencia entre ciencia muy clara y el arte como muy profundo y muy... Creo que está más mezclado, que las dos partes participan. Vamos, yo no lo veo tan dicotómico como tal. Me parece más que es un poco, bueno... y por eso creo que es un acierto el representar que la realidad es caleidoscópica y que a veces podemos verla como muy sencilla, pero que debajo de ese iceberg que vemos está las 9 partes que no estamos viendo. Y yo creo que eso se plasma muy bien en la película. En ese, sobre todo, me gusta la idea de memorizar, de intentar recordar pese a la dificultad y cómo nuestra memoria se va perdiendo, vamos, igual un poco que el paisaje se va cambiando también. Me parece que yo lo entiendo como una especie de parte que la completa y que le da mucho peso a la película y le da su complejidad necesaria, en cierto modo. Gracias. Tenemos otra pregunta. En realidad es un comentario y bueno, luego aprovecho y hago una pregunta por curiosidad. Yo es un comentario, bueno, agradecer a Dora porque me parece, yo desde un punto de vista público, no científico, cómo nos ha hecho ver a través de David el drama. El drama, o sea, es que el mensaje para mí ha sido... o sea, es horroroso, o sea, el mensaje es mortal. Pero él, la forma que tiene de hablar, el avión pasando, incluso cuando ha dicho la 6ª extinción, me estoy poniendo muy dramático, ¿no? O sea, esa forma de hacerlo, con ese humor, con esa cercanía, con esa forma en cómo está el documental, hace que te llegue lo importante, la realidad, pero sin que sea algo que bueno, esto es sin que sea un mensaje que quieras rechazar, por lo tanto lo integras mucho mejor. Entonces yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que la gente que vea esta propuesta artística integre de verdad bueno, lo que le está transmitiendo, sin tener ese punto de rechazo, ¿no? que precisamente es de la situación que está ocurriendo con el cambio climático está ocurriendo. Y luego una pregunta a nivel ya de curiosidad es
vosotros que vivís en países del norte, ¿creéis que hay más sensibilidad con respecto a lo que está pasando y la situación en la que estamos a nivel de cambio climático? Y aunque es verdad que vivimos en un mundo global, pero veis con respecto aquí a España, no sé si podéis establecer alguna o tenéis alguna sensación. Bueno, es difícil comparar porque hace 15 años que no vivo aquí, así que no sabría muy bien qué decirte, ¿no? Es un debate que está en la sociedad. En los últimos 10 años, en las noticias, en colegios, en muchos sitios tú ves en la sociedad hay un debate, ¿no? Sobre qué es el cambio climático y cómo nos puede afectar. Al menos en el caso de Dinamarca, hay intentos a través de todos los sectores de la sociedad a buscar soluciones, ¿no? También como una forma de hacer business. Muchas empresas en Dinamarca están desarrollando biosoluciones, pues Novo Nordisk, toda la transición verde, ¿no? Veo que hay una forma, a veces cuando veo el debate en España, parece que hay esta tensión entre el dinero o el capital y bueno, los valores del cambio climático y la protección de la naturaleza. En Dinamarca eso también existe, evidentemente, pero creo que que esa tensión es un poco menor, porque el mundo de la empresa está intentando buscar oportunidades de negocio. No hay que no hay que ocultarlo, pero trayendo soluciones que pueden ayudar, ¿no? Y bueno, eso es también porque la gente cuando vota demanda también ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, veo que la tensión, parte de nuestro trabajo es hablar con bancos, grandes compañías. No sé si esto en España es lo mismo o no, ¿no? Pero creo que hay una visión en la que tendremos que entender que sin el capital puede que no haya una solución definitiva. Es un poco como yo lo veo, ¿no? Esa dicotomía no está tan presente a lo mejor como aquí en España. María. Totalmente de acuerdo con David. Sigo ese tema bastante, leo bastantes noticias sobre esto, por ejemplo, en el New York Times, y están saliendo empresas de recaptación de CO2, empresas de fusión nuclear para como nuevo tipo de energía. Estoy segura de que se va a capitalizar esto del cambio climático, ¿no? No sé si es algo bueno o no bueno, pero mi impresión es que no va a pasar por el decrecimiento, sino por otro tipo de inversión capitalista, ¿no? No sé cuál es tu opinión, pero lo que me parece a mí que está ocurriendo es... El decrecimiento es una de las posibles soluciones, ¿no? Y yo creo que es muy interesante debatir sobre ella. Puede haber otras soluciones. Hay gente que dice que puede haber crecimiento a la vez que mantener un mundo natural y un cambio de clima que esté dentro de las posibilidades que nos permitan desarrollar, ¿no? Hay un debate en la sociedad. Yo creo que no sabemos exactamente muy bien cuál puede ser la mejor ruta, ¿no? Pero yo veo menos tensión en el ambiente. Cuando yo voy a hablar a un banco o una empresa, creo que entienden muy bien cuáles son las implicaciones para ellos. Por ejemplo, la industria textil consume unas cantidades de agua enormes. O las industrias textiles de Dinamarca están intentando entender cómo el cambio climático les puede influir a ellos y, en sus cuentas, ¿no? O sea, si les va a salir el agua muy, muy cara, no van a poder producir ni vender. Entonces tienes que hacerles entender eso. Tienes que intentar hacer cambios, ¿no? Eso es un poco como funciona al menos en Dinamarca. No sé muy bien si Dora tiene algo más que decir. Bueno, yo creo que esa es la gran, más que la diferencia entre la primera parte y la segunda parte, esa es la diferencia entre David y yo, que yo no creo en el capitalismo verde. Entonces, pero eso no importa, no tiene nada que ver para la película, eso da igual. Lo que sí en Noruega, pues de boquilla, hay mucha preocupación por el cambio climático también de las empresas. Pero lo cierto es que en Noruega las emisiones por habitante son 8 veces más mayores que en Suecia, por ejemplo, porque tienen una superpotente industria de extracción de gas y de petróleo a la que no van a renunciar de ninguna de las maneras. Entonces, pues eso, de boquilla sí,
pero en el momento de que hay que dejar de ganar dinero, pues entonces ya se acabó la preocupación por el cambio climático. Entonces, pues yo no creo que haya una solución, o sea, no creo que haya una solución y si hay alguna, bueno, la verdad es que no creo que haya una solución simplemente, pero sí que creo que si hay una manera de aminorar la cosa, pues pasa por un cambio de sistema político, sí. Pero bueno, eso no tiene ninguna importancia para nada, eso lo quería decir. Bueno, tenemos que terminar ya, es la 1:30. Muchísimas gracias, por supuesto, a vosotras, a vosotros por vuestro trabajo, por vuestra presencia aquí, por contribuir a nuestro programa. Mañana continuamos en el Museo Thyssen con el Simposio de Arte y Ciencia dirigido por Carlos Jiménez, que está aquí, y esperamos contar con vosotras y con vosotros también mañana en esa cita que será importante y que también estarán David y Dora y María y muchas más personas. Muchas gracias.